un nuevo tiempo. Ya conmigo tiempo. Porque la palabra de Dios dice que ya no podemos vivir como si fuéramos bebés espirituales. Pues ahora somos hombres o mujeres que han crecido, se han desarrollado y por lo tanto están listos. ¿Listos para qué? Listos para comenzar a batallar. ¿Y qué cosa vamos a batallar? Como dice la palabra de Dios, la buena batalla. Porque hay una buena batalla y hay una mala batalla. Hay una batalla que asegura que tú vas a tener la victoria y por lo tanto vas a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero hay una batalla que tú, si te metes en ella, vas a terminar herido, magullado, desgastado y hasta te puede destruir. Es cuando nosotros comenzamos a batallar, algunos dicen, no, yo tengo que batallar contra el enemigo, voy a hacerle guerra al enemigo. Y en nuestras fuerzas nosotros no podemos batallar con él porque según la palabra, y la palabra lo dice, Satanás es un ser poderoso. Y uno humanamente no tiene victoria sobre él. Pero en Cristo, no somos nosotros, es Cristo, y ya lo derrotó, y porque nosotros estamos en Cristo, nosotros podemos pisarle la cabeza. Pero si estás en Cristo. Entonces los cristianos que estamos en Cristo, no andamos gritando, vociferándonos, metiéndonos en peleas por las puras, porque no se pelea con aquel que está enojado. Simplemente se le resiste. Por eso la Escritura nos dice en 1 Pedro, resistir al diablo y huirá ¿de qué? De vosotros. No dice pelea, no dice enmaréate con él, porque no vas a poder. Simplemente resiste. ¿Y en quién resistimos? En Cristo. Entonces vamos a entrar ahora a estudiar una parte que a mí bastante me... ¿Cómo pelear la buena batalla? Para que no pierdan el tiempo. ¿Cuántos quieren perder el tiempo? Levante la mano el que quiere perder el tiempo. Nadie, ¿no? Lo más preciado que nosotros tenemos en la vida como seres humanos es el tiempo. Porque una vez que comienza nuestro ciclo de tiempo, nada lo detiene hasta que Dios determina el final de nuestros tiempos. Por más que usted se afane, por más que usted quiera llorar, por más que esas personas que hablamos hace 2 semanas de que tienen años y quieren vestirse como bebitos, sentirse como bebitos, no lo pueden hacer. ¿Saben por qué? Porque simplemente su vida sigue avanzando y va a llegar el tiempo en que su cuerpo se le va a desgastar y van a terminar como adultos y como ancianos. Aunque el hombre quiere detener el tiempo, no puede. Y eso le causa mucha frustración y eso le causa mucha tristeza. Entonces no estamos para perder el tiempo. Así que la persona que está a tu lado dice, tú no has venido para perder tu tiempo. Hemos venido para sacarle el máximo provecho a nuestro tiempo. Entonces, pelear la buena batalla de la fe significa que debemos permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, no es pelear la buena batalla simplemente, es pelear la buena batalla de la fe. Porque, ¿qué me dice a mí acerca de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no ves, pero que sabe que es una realidad. Entonces yo ya no camino por lo que mis ojos ven, no me muevo por lo que mis oídos están escuchando, por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque no se trata de mi voluntad, sino se trata de la voluntad de Dios. Y lo único que Dios me está pidiendo a mí es que yo tenga fe. Jesús lo dijo, cuando vuelva por segunda vez, hallaré fe en la tierra. Y si tu fe fuera tan pequeña, tan minúscula esa, sería más que suficiente para que le digas a aquella montaña, desarráigate y vete y ponte en el mar y esa montaña se movería. Y entonces, así una fe tan pequeña necesitamos. Entonces, quiere decir que ni siquiera tenemos una fe tan pequeña como esa. La única forma de poder pelear la buena batalla de la fe es tomando lo que Dios dice en su palabra. Porque no batallamos con armas humanas, batallamos con el poder que Dios nos ha dado a través de su palabra y su Santo Espíritu, que son capaces de derribar todo.
e incluso aún los decretos de muerte. Porque cuando uno suelta la palabra de Dios con la convicción de fe, entonces las cosas sobrenaturales de Dios acontecen. Lo único que Dios está buscando son personas que tengan un corazón dispuesto a creerle. Y si usted cree, usted le va a obedecer a Dios. No es que usted va a obedecer a Dios y después va a creer. Usted primero necesita creer para luego obedecer. Y la única forma es permaneciendo en la palabra de Dios por medio de la fe. Esto es independientemente de lo que usted humanamente pueda sentir. Sí, porque humanamente nosotros tenemos temores. Humanamente tenemos ansiedades, tenemos dudas. Humanamente reconocemos que muchas veces dentro de nuestro interior hay una batalla entre mi carne y mi espíritu, entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Usted lo sabe, yo lo sé. Dios lo sabe, Satanás también lo sabe. Y por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a menguar cada día en lo natural para comenzar a vivir en lo sobrenatural. Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo vamos a menguar en lo natural para vivir en lo sobrenatural, en lo espiritual? Pues bien, la palabra de Dios dice que si nosotros no menguamos, entonces vamos a seguir viviendo nuestra naturaleza caída en nuestra carne. Pero cuando nosotros nos hacemos débiles en nuestra carne, entonces es Dios quien se perfecciona en nuestras debilidades, porque nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo. Independientemente cómo usted se siente el día de hoy, cómo usted haya llegado, cómo usted se encuentra en su casa, qué es lo que usted está haciendo, independientemente a lo que usted sienta, piense. Tenemos que entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra. Juan, capítulo 8, verso 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué interesante declaración que Jesús dice. Y eso es para todos, ¿no? Los que habían creído en él. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? Amén. Bueno, mira, yo te digo una cosa. Aún los demonios también creen en Jesús. La diferencia está en que no obedecen. ¿Y cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo? A los seres humanos, también a nosotros, nos está diciendo lo que hemos creído: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros hacemos lo que Jesús nos está pidiendo. Hemos estado hablando prácticamente desde que comenzó este año de la necesidad de crecer. ¿Cuántos están creciendo espiritualmente? Hemos hablado acerca de lo que el Señor te está pidiendo: levantar los altares dentro de casa de adoración. ¿Cuántos estamos levantando nuestros altares dentro de casa? Hemos hablado acerca de valorar nuestra preparación para poder ser expertos en la palabra y dar testimonio acerca de Jesús. ¿Cuántos estamos predicando la palabra de Dios? Porque no es para algunos cuantos, es para todos. Lo que nos llamamos hijos de Dios, lo que decimos que creemos en Jesús. Si vosotros, los que han creído en mí, deben permanecer en mi palabra. Y si permanecemos en su palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces quiere decir que hay falsos discípulos. Hay falsos seguidores de Jesús. Y permítanme decirle, hermanos, que sí los hay. Hay personas que llegan a la iglesia emocionalmente, reciben el mensaje, se gozan, pero se quedan en la emoción. Se solucionó su problema momentáneo, su problema relacional, y ya ellos se sienten bien y ahí siguen igualitos. No cambian. Persisten en lo mismo. ¿Y qué están haciendo con eso? Están negando la eficacia del poder de la palabra de Dios en su vida. Y lo que es mayor, están sirviendo de piedra de tropiezo para otros. Y la palabra de Dios dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños, porque mejor le fuera ser atado una piedra de molino de asno en el cuello y ser echado en la profundidad del río.
Entonces nosotros tenemos que entender lo que Jesús nos está diciendo. Si creemos en Él, debemos permanecer en su palabra, porque permaneciendo en su palabra, dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Por lo tanto, si usted conoce la verdad, usted ya no puede vivir en depresión. Usted ya no puede vivir en ataduras de pecado, de maldiciones generacionales. Usted ya no puede vivir en ese pensamiento de fracaso. Porque si seguimos viviendo como éramos antes de llegar a Jesús, entonces simplemente tenemos que entender que Jesús no está en nosotros. Porque Jesús es cambio, Jesús es transformación, Jesús es renovación, Jesús es crecimiento, es multiplicación, es incremento. Y por lo tanto no podemos seguir en la misma dimensión. Por eso es que tenemos que escudriñarlo, como decía la Escritura el día de hoy. Escudriñese, examínese cada uno de ustedes y dése cuenta si verdaderamente usted está en Cristo. Porque mi Dios es más que suficiente. Mi Dios es todopoderoso. Mi Señor pelea mi batalla. Él es el que conquista mi territorio. Él es el que me ha asegurado mis finanzas. Él es el que asegura mi salud. Él es el que asegura el destino de mis generaciones y de toda mi descendencia. ¿Por qué yo voy a estar angustiado? Hay cosas que yo tengo que hacer, pero hay cosas que a Dios le compete hacer. Y si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Yo vivo tranquilo. ¿Por qué? Porque ya no vivo por lo que, ay, mira lo que está haciendo mi hijo, mira lo que está diciendo, mira lo que me dice. No vivo por eso. Yo vivo por lo que el Señor me dijo. Señor, tú me lo prometiste y tú eres fiel y verdadero. Tú no eres hijo de hombre para que mientas y te arrepientas. Así que por lo tanto espero y no necesito ver. Y aunque el enemigo me grite, me vocifere, me muestre todo lo que quiera, yo tengo que seguir permaneciendo en la fe que me dice la palabra de Dios. Porque permanezco en Cristo y conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. La verdad me hará libre. Entonces, cuando conocemos al Señor, desde ese momento, usted comienza a entrar en batalla. Desde el momento que usted recibe a Jesús en su corazón, comienza a ver una batalla en su interior, entre su espíritu y su carne, entre su carne y su espíritu. ¿Para qué? Para que usted sea libre. Entonces, por consiguiente, después de haber pasado, dice, ahora usted que ha venido a la iglesia y haber recibido su palabra, haber pasado tiempo preparándose sobre el conocimiento de la misma, no podemos seguir viviendo dominados, mejor dicho, por el pecado. Porque si usted ya ha entrenado, usted ya entró a los cursos, usted ya se está capacitando, usted está recibiendo el mensaje cada semana, está orando todos los días, está leyendo la palabra, haciendo su tiempo con Dios, usted ya no puede vivir dominado por el pecado. Usted tiene que batallar. ¿Por qué? Porque la única forma de que usted tenga la victoria es que usted ejercite su fe. ¿Y cómo ejercitamos nuestra fe? Con las pruebas, con las dificultades. Porque cuando usted todo le va bien, usted puede decir yo tengo fe. Pero cuando algo lo saca de tu zona de confort, ¿puedes seguir diciendo que tienes fe? Entonces tenemos que entender que las circunstancias, las pruebas, las crisis, los conflictos, los desastres, son los mecanismos que nos ayudan a nosotros a ejercitar nuestra fe y poder nosotros ser cada vez más fuertes y poder tener cada vez una mayor destreza, un mayor manejo de la palabra de Dios para dejar nuestra vieja manera de vivir. Esa vieja manera de vivir que niega la eficacia de la fe. Porque hay algunos que están con un pie con Dios y después otro pie con el mundo. Y estamos en ese jugueteo, con Dios y con el mundo. Con Dios y con el mundo. Y por dura que sea la palabra, hermanos, Jesús dijo algo que es muy cierto. Yo no quiero tibios. Mejor es que digas que eres frío, que digas que eres tibio.
Mejor es que seas caliente. Porque los tibios, ¿qué dijo Jesús? Yo los vomitaré, ¿qué? En mi boca. Por eso que seguir a Jesús es la decisión más trascendental que nosotros hemos tomado en nuestra vida. Y la primera batalla que usted tiene que hacer es esforzarse para dar un buen testimonio, para no negar la eficacia del poder de la palabra de Dios en su vida. Por eso que usted tiene que batallar, primeramente con su hombre interior. Porque un cristiano no puede seguir practicando el pecado. No puede seguir practicando el pecado. Porque si usted lo sigue practicando, usted se está engañando. Y usted va a decir, pero yo hice mi oración de fe. Pero la palabra de Dios nos dice que por sus frutos lo conoceréis. Si usted hizo la oración de fe, quiere decir que usted se apartó del mundo, de la práctica del pecado y se consagró a Dios. Y entonces tus frutos reflejan tu decisión. Pero si tú dices que has hecho tu decisión, pero sigues practicando el pecado, tus frutos mismos son aquellos que darán testimonio acerca de que tu oración, tu arrepentimiento no fue genuino, porque sigues viviendo de la misma manera. Y por lo tanto, no podemos pretender ser salvos cuando nuestros hechos reflejan que verdaderamente no hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. La palabra está escrita en el libro de Romanos capítulo 12, 21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces la palabra nos dice a nosotros que no debemos ser vencidos por mal, sino que debemos esforzarnos a que lo bueno que es de Dios, las características del fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, tienen que ser lo suficientemente abundantes dentro de mi vida para poder ahogar esos sentimientos de ira, frustración, amargura, resentimiento, falta de perdón que hay dentro de tu corazón. Pero eso no se logra así de algo de la noche a la mañana. Es algo que viene como producto de una intimidad, de una búsqueda constante, de un arrepentimiento genuino. Te pregunto, ¿tu relación con Dios es genuina? ¿Verdaderamente Dios es tu Padre? ¿Verdaderamente tú puedes decirle, Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo? Habla que tu siervo está escuchando para obedecer. Porque no podemos vivir en el mismo nivel de un bebé espiritual que no conoce la palabra. Nosotros conocemos ya a Dios y conocemos la palabra, y por lo tanto lo que Dios está buscando es una relación sólida, una relación auténtica y genuina, una fe que es capaz de mover cosas imposibles para que se vuelvan realidad. ¿Y sabes qué? Eso no es nada difícil para Dios. Eso es posible. Pero el tema está en que nosotros tenemos que creer en lo que Dios dice y por lo tanto buscar íntimamente al Señor. Yo he venido hoy día para tener un encuentro con Dios. Sí, me voy a encontrar con mis hermanos, con el hermano Miguel, con los hermanos que están aquí. Qué bonito, qué lindo que me digan, hermano, bienvenido, te amamos mucho. Sí, eso está perfecto. Esa es parte de, pero no es la esencia. La esencia es que usted ha venido a tener un encuentro con Dios. La esencia es que usted ha venido a escuchar lo que su Padre le está diciendo. La esencia que usted está aquí es porque usted necesita palabras que le den vida a su espíritu. La esencia es que usted ha venido para ser confrontado, ser retado y ser desafiado a vivir de una manera totalmente diferente. Dejando lo que al mundo le gusta para vivir una vida apartada para el Señor. Aunque tengamos dentro de nosotros, según las Escrituras, nuestras propias pasiones y nuestros propios deseos que se rebelan contra nuestro espíritu y que estos combaten dentro de nuestro interior, ya sea nuestra carne con nuestro espíritu,
Lo cierto es que nuestra carne nos va a gritar, sí, pero ya mira, tú siempre caes, pues hermanito, tú eres así, no necesito hacer mucho en tu propia carne contigo. No vas a poder, te dice tu interior. Y encima viene Satanás a susurrarte. ¿Ya ves? Seguro que has venido y mira lo que el pastor te está diciendo. Encima todavía el pastor te está hablando. Pero eso es lo que hay dentro de nosotros. Y el Señor lo sabe. Sabe que hay un combate en tu interior, de tu carne, la cual te está diciendo que no vas a poder dejar de pecar y que siempre vamos a ser vencidos por lo malo. Ahora te pregunto, ¿la Escritura dice que siempre vamos a ser vencidos por lo malo? Vuelvo a repetir que dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo. Entonces quiere decir que no siempre lo malo te va a vencer a ti. Entonces Satanás es muy astuto. Te va a decir una media verdad. Mira lo que la palabra de Dios dice. Siempre vas a ser vencido por lo malo. Por eso no vas a dejar de pecar. Pero escrito está que el Señor nos dice que debemos vencer el mal con el bien. ¿Y dónde está el bien? En la palabra de Dios. ¿Dónde está el bien? En el Espíritu de Dios que mora en tu interior. Ya no está lejos en el cielo, sino que ya está dentro de ti. O sea que el bien está en tu interior. ¿Dónde está el bien? A ver, ¿dónde está el bien en usted? En su interior. Usted no lo tiene que buscar en otro lugar. Ya está dentro de usted porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Lo que usted necesita hacer es activar lo que Dios dice en su palabra. Señor, tu palabra dice que yo soy gozo. Señor, tu palabra dice que yo soy paz. Señor, tu palabra dice, Señor, que yo soy manso. Señor, tu palabra dice, Señor Dios, que en mí hay amor. Pero si yo llamo a las cosas del mundo más todo el día y descuido mi relación con Dios, entonces es lo que voy a decir. Ay, pero si tú siempre eres un gritón, eres una neurasténica, eres un flojo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos llamando lo bueno o estamos llamando lo malo? Y entonces si llamas a lo malo, vas a ser vencido por lo malo, pues. Pero si llamamos por fe a lo que Dios nos dice y comenzamos a declarar lo que no vemos como si es, entonces eso será una realidad. En el libro de Romanos capítulo 6, versos 11 y 12 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. El pecado ya no se enseñorea, dice, de nosotros. Te pregunto, una pregunta simple. ¿Usted cree que Satanás puede derrotar a Dios? No me mueva la cabeza, porque es una respuesta que usted le tiene que dar a Dios. ¿Usted cree que Satanás puede derrotar a Dios? Y entonces, si usted lo cree, dice la palabra, ¿por qué permites que el pecado se enseñoree de ti? ¿Por qué permites ser vencido por lo malo? ¿Por qué permites ser vencido, aún sabiendo la palabra, tomar decisiones que no son conformes a la palabra? Puede ser por falta de desconocimiento de la palabra misma. Pero hoy en el libro de Romanos nos está diciendo a nosotros que debemos considerarnos muertos al pecado. Muertos al pecado. Porque cuando un cuerpo está inerte, no tiene movimiento, no puede ser usado para el pecado. Y por eso el Señor dice, considerados muertos al pecado. Quiere decir que ese no tiene ya efecto sobre tu vida. ¿Sabes por qué?
Porque el Señor, así estábamos, dice nosotros, éramos como muertos vivientes. Porque seguíamos al pecado. Pero vino Jesús y ¿qué hizo? Nos sacó de la muerte a la vida. Y ahora ya no estamos muertos, ¿estamos qué? ¿Qué estamos? Vivos. Y entonces estamos vivos para la gloria de Dios. No vivos para servir otra vez al pecado. Porque ya Jesús entregó su vida, ya derramó su sangre. Y un solo sacrificio es más que suficiente. Pero a nosotros nos está pidiendo que tenemos que pelear la buena batalla y tenemos que resistir al pecado, echarlo fuera de nosotros, ¿no? No permitirlo en nuestro interior, ni siquiera coquetear con él, sino que debemos presentar nuestros cuerpos, dice, como vivos. Señor, estamos aquí porque estamos vivos, estamos, Señor, sanos, estamos aquí, Señor, en victoria. Señor, podríamos habernos quedado en casa, podríamos haber tomado otra decisión, irnos de paseo, disfrutar ese feriado largo, pero decidimos, Señor Dios, conforme a tu palabra, tomar la decisión y movernos con entendimiento a tu casa, porque hoy es el día tuyo, Señor Dios. Hoy es el día que tú apartaste para que nosotros te adoremos, te alabemos y te entreguemos toda honra y toda adoración. Y hoy estamos aquí. Y te pedimos, Señor, que nunca más el pecado se enseñoree de nuestro cuerpo, porque nos presentamos como sacrificio vivo delante de tu altar, Señor. Somos instrumentos de tu justicia, porque reconocemos que no es por nuestros méritos, es por la sangre preciosa que nos cubre, Señor Dios. Es por las cuerdas de amor con las cuales tú nos traes, Señor, nos acercas a tu casa, porque muchos, Señor, fueron los invitados. A muchos, Señor, se les extendió esta palabra, pero no todos están aquí. Solamente están, Señor, lo que tú llamaste, lo que tú escogiste, y te entregamos la honra y la gloria en esta mañana. ¿Podemos darle un fuerte aplauso, Señor? Porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Así que pelear la buena batalla de la fe significa que nos mantenemos firmes en su palabra. Firmes en su palabra, inconmovibles. Ya no vivimos vidas derrotadas, sino ahora vivimos vidas que fluyen en el poder de su Santo Espíritu y nos consideramos ahora libres de la causa de las ataduras del pecado y nos consideramos ahora pues libres en todo aspecto espiritual, en todo aspecto emocional de nuestra vida. Ya no vivimos por los razonamientos humanos, sino que ahora vivimos por lo que su palabra de Dios dice. Algunos dicen, la palabra de Dios no la entiendo, qué difícil. Sí, para algunos es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque no está el Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios y uno es guiado por el Espíritu de Dios, uno sabe que en la palabra de Dios está su delicia. Por eso dice que medita de día y de noche en ella. No produce sueño, no produce cansancio, sino al contrario. Señor, esta promesa también es para mí, esta promesa también es para mis hijos. Señor, esta palabra también es para aquellos, para mi vecino, para mi vecina, para aquel que no lo necesita. Señor, dame más conocimiento de tu palabra. Queremos más de ti, porque ya no nos mueve el razonamiento humano, porque ya el pecado no reina en nuestra vida. Ya nuestro cuerpo no le obedece, sino que le obedecemos solamente al Señor. Tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo. Y lo primero que Jesús te dice es que aprendas su palabra. Hermano, meta más palabra dentro de usted. Lea más la palabra, medite la palabra, estudie la palabra, viva en la palabra. Y conforme esto ocurra dentro de usted, usted gozará de la libertad que Dios quiere entregarle a usted. Lucas capítulo 9, verso 23, y con esto vamos cerrando este tiempo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, esto no es una decisión de un momento. Esa es una decisión día a día. Es una batalla que usted tiene que pelear día a día. Usted decide vivir en victoria, usted decide vivir en derrota.
Su palabra dice que no puede pasar un día sin que yo no ore. No puede pasar un día sin que yo no tenga intimidad con Él en oración. No puede pasar un día sin que yo no hable de Él. No puede pasar un día sin que yo no le digo, Señor, vengo yo para que tú seas más grande en mí. Porque su palabra me hace reconocer lo vil que soy, lo indigno que soy, lo frágil que soy. Su palabra me hace entender que separado de Él, nada puedo hacer. Pero también su palabra me dice que cuando estoy junto a Él, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Su palabra me dice, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Su palabra me dice, mi Dios pues peleará mi batalla. Eres el Dios de mi consolación. Eres el Dios de nuestra esperanza. Eres el Dios que entregó su vida por amor a nosotros. Así que no hay razón para que usted no se sienta amado, no se sienta amada. A veces no entiendo cuando un cristiano dice, pero es que no me aman. Y se fallece por el amor de un hombre y una mujer. Cuando tienes el amor de un Dios, es perfecto. Y que la razón que necesites es, primeramente, que tú seas lleno del amor de Dios. Y cuando tú te llenas de ese amor perfecto, ese amor te capacita para poder amar a aquel que es imperfecto. Pero a veces queremos más lo natural que lo que Dios nos ofrece. Pero pelear la buena batalla, hermano, es un tema de día a día. Es tomar tu cruz. Y no es por si acaso una crucecita que usted se cuelga en el cuello, a veces se pone acá en la muñeca. No. Era una madera bien pesada, ¿no? Y encima no solamente era eso, ¿no? Si usted lee las Escrituras, antes de que Jesús llevara la cruz, ¿cómo estuvo su cuerpo? Magullado, ¿no? Azotado, con la piel desgarrada. Muchas veces tenemos que, aún así, estando así, casi en el suelo, levantarnos, que el Señor nos dice todavía, toma tu cruz. ¿Y saben por qué te dice toma tu cruz? Porque te dice, mira, yo lo hice por ti. Porque te amo. Y si yo lo hice por ti, ¿tú por qué no puedes hacer por aquel o aquellos que yo también amo? Nunca te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer. Primeramente. Nunca te va a pedir algo que Él no haya hecho por ti, primeramente. Así que pelear la buena batalla, hermano, significa pegarnos a nosotros mismos. Y pelear es esto día a día. Día a día. Sigue. Es lo que Jesús te dice. En el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Yo las conozco, las llamo por su nombre y ellas ven. Sí. Y lo que el Señor te está diciendo. Sigue. Ponte de pie. Sigue. Vamos a pelear la buena batalla. Vamos a dejar de ser vencidos por lo malo. Vamos a entrar en una relación más íntima con el Señor y su Santo Espíritu. Vamos a ser llenos de su presencia. Y no importa cómo usted ha llegado en esta mañana, cómo usted se encuentra. A ver, como le digo, usted está como nuestro Señor Jesucristo antes de tomar su cruz, antes de aún hacer el último esfuerzo. Tuvo que ponerse de pie, sobreponerse al dolor y poner una carga más pesada encima. Pero a pesar de eso, Él no miraba las circunstancias naturales, sino miraba la causa de lo que Dios le había enviado a hacer. Sin sacrificio,
no hay amor. Y sin amor no hay remisión de pecados. ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres gozar de la prosperidad de Dios? Entonces el Señor te dice, niega de ti mismo, toma tu cruz y sigue. Vamos a pelear la buena batalla. Cierra sus ojos. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, queremos darte las gracias, Señor Dios, porque tu palabra es fácil, Señor Dios. Tu carga, Señor, es ligera, dice tu palabra, Señor Dios. Y gracias porque no estamos solos, sino que tú nos ayudas, Señor Dios, a llevar esa carga. Tu yugo es ligero, Señor Dios. Te entregamos toda, Señor, nuestra ansiedad, toda preocupación, que a nosotros no nos pertenece, Señor Dios, porque ahora está puesta en tus manos, Señor Dios. Te doy gracias, Señor, porque tal vez llegué con una mochila pesada, Señor Dios, con tantas cosas que ocurren a diario, pero hoy he entendido que peleando la buena batalla, Señor Dios, es poner nuestra confianza en ti, Señor Dios. Así que delante de tu altar vengo a dejar mis cargas, Señor, mis preocupaciones, mis temores, mis afanes, pero también vengo a pedirte perdón, Señor Dios, porque muchas veces todavía el pecado y la concupiscencia que está en nuestro interior nos llevó a tomar decisiones erradas. Pero hoy entiendo, Señor Dios, que si nos arrepentimos, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor, y darnos un nuevo comienzo. Y hoy es ese día, ese nuevo comienzo, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor Dios. Y pido, Señor, a tu Espíritu Santo más. Diga conmigo, más. Espíritu Santo, queremos más de ti. Queremos más de tu presencia en nuestra vida. Queremos más de tu dirección. Queremos ser llenos más de ti, Señor Dios. Yo sé que tú estás aquí, Señor Dios, porque tú has dicho que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí, estás en los hogares de aquellos que nos están siguiendo por este medio, Señor. Derrama tu Espíritu Santo más. Que nunca nos olvidemos, Señor Dios, que tú estás a nuestro lado y que nunca te apartas de nosotros, Señor Dios. Solo nos pides que resistamos. Resistamos. Gracias, Señor. Gracias. Porque hoy, Señor, nos sentimos ligeros. Porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. La verdad nos hizo libres. Por lo tanto, nos declaramos libres. Ya no hay más cargas, ya no hay más opresión, ya no hay más pecado, ya no hay más enfermedad, no hay más ansiedad, porque Cristo vive en nosotros y es la palabra de Dios la que nos sostiene. Y es esa fe la cual declaramos en el Hijo de Dios que se cumple a plenitud a partir del día de hoy en nuestra vida. Y nosotros, día a día, junto a Jesús, pelearemos esa buena batalla. ¿Aprendió algo, iglesia, esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.